El día de hoy veremos cuantificación de azúcares. El tema se trata de dos métodos distintos. Uno es para determinar azúcares totales, ahorita vamos a definirlo, y el otro para cuantificar azúcares reductores. Así es que, bueno, iniciemos con la presentación. Azúcares totales, bueno, el método que veremos sobre azúcares totales se conoce también como el método de fenol ácido sulfúrico, que en realidad el que vamos a ver ahora es una modificación del método de Dubois de 1956. Entonces, bueno, veamos primero el fundamento de la técnica. Ya hemos platicado en videos anteriores sobre la estructura o hicimos un repaso rápido sobre los carbohidratos y su estructura que tienen estos básicamente. El método consiste o va a consistir en hacer un calentamiento del azúcar en presencia de un ácido fuerte. Los azúcares, cuando son sometidos a calentamiento y sobre todo en presencia de ácidos fuertes, tienden a degradarse. Yo voy a poner aquí, imagínense, esta es la estructura, por ejemplo, de la glucosa. Y lo que va a ocurrir es que, bueno, se va a abrir la cadena y una vez que se abra, lo primero que va a ocurrir es que va a haber una deshidratación. Recuerden que estos suelen tener grupos OH, varios grupos OH, depende de quién hablemos, glucosa, galactosa. Eh, y lo primero que va a ocurrir es que se va a generar una reacción de deshidratación. Al momento que empecemos a calentar el azúcar en presencia de un ácido fuerte, pues se va a deshidratar. Eso es lo primero. Pero derivado de esta deshidratación de los azúcares, posteriormente se van a ir formando, bueno, se van a formar estos dobles enlaces derivados de la deshidratación y se generan estructuras cíclicas que son estructuras derivadas del furano. Es decir, estas estructuras cíclicas pueden ser, por ejemplo, el furfural, furaldehído o hidroximetilfurfural, que son los más comunes. Y son estas estructuras cíclicas, nuevamente, que tienen una característica muy particular, y es que estas estructuras cíclicas que se están formando o derivados del furano tienden a condensarse o a unirse y a formar cadenas muy largas. Es decir, van a tener aquí una unidad de furfural, a lo mejor aquí una de hidroximetilfurfural, etcétera. Entonces tienden a ser cadenas muy muy grandes, y cuando forman estos polímeros o cuando condensan estas estructuras muy muy grandes, se genera una coloración café, marrón obscura. Y eso es lo que nosotros vamos a observar en el espectrofotómetro, es una reacción colorimétrica que vamos a tratar de seguir. Si ustedes tienen pocos azúcares, bueno, se condensan una cantidad pequeña de compuestos y se hace una coloración marrón clara. Pero si ustedes tienen una gran cantidad de azúcares, se forma una gran cantidad de estos complejos y se genera una coloración negra, prácticamente negra en el alimento, en la muestra. Entonces, eh, pueden condensar por sí mismos los derivados del furano. Si es posible que puedan hacerse eso, suelen condensarse entre ellos, pero generalmente hay moléculas que ayudan a favorecer la condensación entre estas moléculas. Y dentro de estas moléculas que suelen favorecer la condensación de los derivados del furano, se encuentran los compuestos fenólicos y las aminas aromáticas. Entre estos específicamente se encuentra el fenol, que es el que vamos a mencionar en esta técnica, pero existen otros, ¿no? El alfa-naftol, resorcinol, orcinol, naftorresorcinol, y todos estos ayudan a favorecer la condensación de los derivados del furano. Eh, Se utiliza el fenol porque es un compuesto relativamente barato
y tiene muy buen resultado, ¿no? Es fácil de conseguir eh, y hace una reacción muy rápida, favorece muy rápidamente la condensación de los azúcares. Aquí podemos ver la estructura del fenol. Esta estructura, este fenol es el que va a ayudar a condensarlos, o sea, va a ayudar a que se puedan generar estos complejos y que pueda verse la formación de esta coloración café marrón. Nuevamente el fenol es fácil de conseguir, es relativamente barato y es muy estable la reacción que se genera. Entonces el fenol es lo que se va a estar utilizando. El método es un método sencillo, la verdad es que es un método bastante simple. Lo único es que sí se necesita tener un espectrofotómetro para poder hacer la medición y hacer el seguimiento eh, en el espectrofotómetro de distintas concentraciones de azúcares y hacer la cuantificación del contenido de azúcares que tenemos ahí en nuestro alimento. Es un método sencillo, rápido, sensible, bastante exacto y específico para los hidratos de carbono. Prácticamente mide todo tipo de azúcares, no importa si es lactosa, glucosa, sacarosa, manosa, va a tener la misma reacción con todos los azúcares, incluyendo con algunos oligosacáridos. Y los oligosacáridos y los polisacáridos reaccionan porque en algunos casos, cuando depende del polisacárido, pero generalmente se suele producir una hidrólisis al momento de estar haciendo el calentamiento con ácido y calor. Si es un polisacárido, bueno, este es un disacárido, pues se va a hidrolizar, se va a romper y de todas formas va a reaccionar. Es decir, se rompe los enlaces glucosídicos y esto permite también cuantificar de manera general pues las cantidades de azúcares que tenemos presentes en el alimento. Entonces por eso se conoce como azúcares totales, porque va a reaccionar con todos los hidratos de carbono. Eh, el color que se produce es muy estable. Hay muchas pruebas colorimétricas en análisis de alimentos que no son muy estables. Es decir, que se tiene que tener mucho cuidado, hacer en la oscuridad, y después de que se hace, se tiene que prácticamente en un tiempo específico, tiene que hacerse la lectura en el espectrofotómetro, porque si no se degrada el color y se tiene que hacer en ausencia de la luz. Por ejemplo, cuando se trabaja mucho con pruebas como para los polifenoles o reactivo de Folin-Chocaltun, hay que tener esos cuidados, pero en este caso la prueba de esta reacción que lleva a cabo el fenol es súper estable. Es decir, ustedes pueden dejar un mes la reacción en la luz y no va a cambiar la intensidad del color, ni se va a hacer más profunda, ni va a hacerse más tenue, es decir, no va a desaparecer. Es muy estable. Eh, y permite hacer, esto sí tienen que tener cuidado, es que no pueden medirse concentraciones súper altas de azúcares. Tiene un límite la detección. Recuerden que, bueno, esto es general para prácticamente todas las pruebas. Hay una relación generalmente, bueno, cuando son pruebas colorimétricas, entre absorbancia y concentración, es decir, a medida que aumenta la concentración, aumenta la absorbancia. Pero va a llegar un momento en el que, aunque sigan aumentando la concentración, ya no aumenta ya no aumenta la absorbancia, sino que la absorbancia se mantiene constante. Entonces, tiene un límite de detección. Ustedes solamente van a poder detectar azúcares hasta esta concentración, es decir, dentro de una linealidad. Si ustedes sobrepasan la linealidad, ya no pueden hacer una interpolación, porque ustedes estarían suponiendo que esto está siendo así, pero eso no es cierto. En el caso de los azúcares reductores, bueno, esta linealidad casi siempre ocurre cerca del 2%, es decir, más arriba del 2% ya no tienen linealidad y ya no lo pueden hacer. Eso implica que si tienen un alimento que tiene una gran cantidad de azúcares, van a tener que hacer diluciones, varias diluciones, para que pueda entrar su muestra dentro de la curva de calibración, de los datos que tenían de calibración.
Entonces, esa es la cuestión que tienen que tener. ¿Qué se necesita? Bueno, es muy poco lo que necesitan. Necesitan un mortero. Este es en caso de que tengan una muestra sólida, un mortero homogenizador. Tubos de vidrio, importante que sean de vidrio, ahorita les comento. Baño de agua, centrífuga. Mucho de esto es para muestras sólidas. Papel filtro, perdón, hasta el papel filtro, celdas de vidrio o microplacas resistentes al calor. Van a necesitar solución de etanol al 80% y una solución de fenol al 2%. Y el ácido sulfúrico, bueno, concentrado, ¿no? Que está aproximadamente a un 95%. Nuevamente les comento, es una prueba muy simple, muy sencilla. Hay que tener cuidado porque vamos a trabajar con ácido sulfúrico concentrado. Hay que tener todas las precauciones siempre que se trabaja con un ácido concentrado. Hacerlo en la campana, utilizar lentes de protección, etcétera, ¿no? Hay que tener ciertas precauciones cuando se está con estos ácidos fuertes. Bueno, primero les voy a platicar qué pasa con las muestras sólidas. Esta metodología es muy práctica cuando tienen muestras líquidas, como por ejemplo un jugo, agua o algo que es líquido. Una muestra líquida es muy fácil de analizar en azúcares totales. Pero ¿qué pasa cuando ustedes tienen un alimento sólido? Bueno, aquí voy a hacer una pausa. Recuerden que cuando se hace el proximal, el análisis de composición general, bueno, ustedes van a hacer proteína, también van a determinar grasa, van a determinar cenizas, humedad. Y una vez que ya tienen determinada proteína, grasa, cenizas y humedad, a esto obviamente hablamos en porcentajes, X% de proteína, X% de carbohidratos, X% de grasa y de humedad. Bueno, se supone que el 100% de composición que tienen es esto más los carbohidratos. Aquí están faltando carbohidratos. Y los carbohidratos en general se calculan por diferencia de todo esto. Es decir, si todo esto le suma 80%, los carbohidratos vendrían a ser 20%. Pero recuerden que dentro de los carbohidratos tenemos varias cosas. Tenemos fibra, que también ya vimos cómo se cuantifica, y también tenemos azúcares. Entonces, y la declaración de azúcares que hay, tanto de azúcares como en el caso de alimentos no modificados, como azúcares añadidos en el caso de alimentos modificados, es obligatoria. Es decir, es obligatorio que cuantifiquen la cantidad de sus carbohidratos, cuántos son azúcares y cuántos son azúcares añadidos. Regresando a eso, van a tener un alimento sólido aquí. El método está diseñado principalmente para una muestra líquida. Entonces lo que tenemos que hacer en un alimento sólido es que primero tenemos que hacer una extracción de los azúcares. Entonces, para hacer esta extracción de los azúcares, bueno, es muy simple. La muestra se va a moler, a triturar, en presencia de una solución de etanol, agua etanol al 80%. Esto va a permitir hacer la extracción de los azúcares. Y se hace en forma proporcional. Solamente tienen que tener cuidado de mantener la proporción, porque esto se va a utilizar en el cálculo final de su muestra sólida. Por ejemplo, no sé, por cada gramo de muestra sólida, esto tal vez lo van a sumergir o utilizar con 10 veces su volumen, ¿no? Gramo que utilizaron, por ejemplo, ponen entonces 10 gramos de solvente, o a lo mejor ocupan 100 gramos de solvente. Un gramo en 100 gramos de solvente, o ponen mitad y mitad, 5 gramos de muestra y 5 gramos de solvente. Todo va a depender
de la naturaleza del alimento sólido. Por ejemplo, si es una sandía, tiene mucha agua y a lo mejor solamente es necesario adicionar una poca cantidad de etanol. Pero si tienen un alimento muy seco, pues probablemente van a necesitar una mayor cantidad de solvente. Solamente tienen que tener en cuenta la proporción de muestra sólida que tienen y la cantidad de solvente que están utilizando para saber al final qué dilución utilizaron o cómo se está diluyendo los azúcares que estaban en el alimento. Entonces el alimento contiene azúcares, lo van a mezclar, por ejemplo aquí dice 50 miligramos de muestra en 5 mililitros de una solución de etanol al 80%. Puede hacerse en otra proporción, claro, no importa, aquí es solamente un ejemplo. Una vez que se mezcla el alimento con la solución de etanol, la muestra molida se va a machacar en un mortero o algo y se deposita en un tubo y se mete un baño con agua a 95 grados centígrados por 10 minutos. Todo esto va a favorecer, es decir, ya lo molieron, aquí está molido, aquí va a estar molido, aquí va a tener, está sumergido en la solución de agua con etanol y esto lo vamos a poner a calentar por 10 minutos y esto va a favorecer la extracción de los azúcares. Una vez que ya está, es decir, los azúcares van a pasar aquí al agua con etanol. Una vez que ya pasaron estos 10 minutos, se enfría en hielo, se centrifuga y en el momento en el que se centrifuga a 1700 gravedades durante 15 minutos a 10 grados centígrados, el residuo del alimento se va a quedar aquí sedimentado en la parte de abajo y aquí vamos a tener un sobrenadante. En este sobrenadante van a estar disueltos los azúcares. Y este sobrenadante es el que vamos a utilizar para hacer la cuantificación de azúcares. Entonces, con mucho cuidado, esto se pasa por un filtro. Depende, si es un volumen muy pequeñito, igual y se puede hacer una decantación con cuidado sin que se vaya a la parte del fondo, pero si es necesario, bueno, se ocupa un cono con un filtro, se pone el papel filtro, se vierte el líquido y se recupera el sobrenadante limpio. También lo que se puede hacer es simplemente con mucho cuidado, utilizando una micropipeta o una pipeta, se extrae la mayor cantidad de sobrenadante y se pone en un tubo limpio. El puro sobrenadante, es decir, el líquido que tiene los azúcares disueltos. Y le vamos a denominar como extracto crudo de la muestra, o extracto con azúcares o extracto de azúcares, como le quieran llamar. Todos estos pasos son los que se siguen cuando ustedes parten de una muestra sólida. Si ustedes partieran de un jugo, no es necesario hacer ninguno de estos pasos, es decir, partiríamos de aquí hacia adelante. Esto solamente aplica para una muestra sólida que tienen, si llegan en la muestra. Si tienen una muestra líquida, partirían de este punto. Es decir, ya tienen aquí ya sea su jugo o bien su extracto crudo, que aquí tiene disuelto azúcares, aquí está con azúcares disueltos, ya sea que sea su extracto crudo o bien que sea su muestra líquida, pero recuerden que los jugos suelen tener una cantidad muy alta de azúcares, entonces probablemente no es el jugo directo porque no va a poderse leer así directamente. Seguramente de aquí vamos a tener que tomar 1 mililitro, estoy poniendo ejemplo de una dilución 1:10, 1 mililitro y lo vamos a depositar en un tubo que tenga 9 mililitros de agua destilada. Entonces aquí tiene 9 mililitros de agua destilada, le ponemos 1 mililitro del jugo y esto sería nuestra primera dilución 1:10. Si sospechamos que es un jarabe que tiene muchísimo azúcar, repetimos esta dilución, perdón, 1:10, este es 1:10. Repetimos esta operación y tomamos de ya que se mezcló, tomamos igual nuevamente 1 mililitro y lo depositamos en 10 mililitros, en 9 mililitros de agua destilada y ahora sí tenemos una dilución 1:100. Depende de lo que tienen. Si ustedes se dan cuenta que su jugo no está no tiene una gran cantidad de azúcar,
Lo que pueden es poner 1 mililitro de jugo en 1 mililitro de agua y tendrían una relación 1:1. Eh, pero nuevamente depende de la naturaleza de su muestra. Es muy raro que el jugo vaya a entrar directamente, es muy probable que tengan que hacer diluciones de este tipo, ya sea una dilución muy básica o diluciones 1:10 o 1:100. 1 miel es muy raro, o sea, tendrían que tener una miel básicamente para analizar. Con una dilución 1:10 o 1:100 es suficiente, o 1:1. O bien si tienen el extracto crudo, no importa, cualquiera de estos lo que van a hacer es que van a tomar 0.5 mililitros de su extracto crudo o de su jugo y se va a mezclar con 1 mililitro de una solución de fenol al 2%. Inmediatamente después, aquí es muy importante mencionar que esta mezcla se va a hacer en un tubo de vidrio. Esto es súper importante, que se haga en un tubo de vidrio. Esta mezcla de 0.5 mililitros del extracto crudo, 1 mililitro del fenol al 2% y 2.5 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. ¿Por qué en un tubo de vidrio? Porque cuando hagan esta mezcla se va a calentar, no, ni siquiera necesitan ponerlo a calentar. Eh, Obviamente como tienen ácido sulfúrico y lo están mezclando con agua, el fenol está diluido en agua y nuestra muestra tiene agua, ocurre una reacción exotérmica inmediatamente cuando ponen el ácido sulfúrico y se va a calentar mucho. Si tienen ustedes un tubo de plástico o si deciden hacerlo en un tubo de plástico en algunas ocasiones he visto este error comúnmente en el laboratorio, que lo hacen directamente en la celda de plástico, en las celdas de plástico que luego se meten al espectrofotómetro. Esto literalmente se va a derretir. Con el calor que se genera con el ácido sulfúrico, esto se va a derretir, o si es un tubo de plástico se va a deformar. Entonces tiene que tener mucho cuidado, tiene que ser un tubo de vidrio donde se lleva a cabo la reacción del ácido sulfúrico con fenol y con el extracto crudo. Ok, dicho esto, después de hacer esto se va a hacer a incubar en un lugar oscuro durante 10 minutos. No es necesario que sea totalmente oscuro, o sea, va a llevarse a cabo la reacción colorimétrica aunque no se haga en un lugar oscuro, ni se va a degradar ni nada, como les comentaba, es muy estable el fenol. En todas las pruebas espectrofotométricas necesitamos tener un blanco, es decir, uno en donde no haya azúcar, algo que nos dé referencia y que sea nuestro blanco blanco, es decir, cuando ustedes hagan la curva de regresión, el blanco es esto, el blanco es cuando tienen una concentración cero. Este que es su intercepto en una ecuación de regresión, y es igual a mx más b. Este más b viene siendo el intercepto y este intercepto es el blanco, es cuando tienen concentración cero. Y para saber cuál es la absorbancia cuando tienen concentración cero, lo que vamos a utilizar como blanco es agua, es decir, en lugar de mezclar, de adicionar 0.5 mililitros de jugo o de extracto crudo, vamos a utilizar 0.5 mililitros de agua destilada desionizada. Y lo demás se va a hacer igual, le van a adicionar igualito, como si fuera una muestra. Le van a adicionar el fenol y el ácido sulfúrico y lo dejan incubar 5 minutos, todo igualito, nada más que no tiene muestra, tiene agua destilada. En lugar de alguna muestra que contiene azúcar, simplemente es solamente agua destilada desionizada. Una vez que pasaron estos 10 minutos de incubación, te fue una ahí. Lo metemos en un baño con agua a 20 grados centígrados por 30 minutos, es decir, lo metemos a que se enfríe. Si lo hicieron en tubos de vidrio, lo más fácil es meterlo en un baño con hielo, es decir, aquí se pone un poco de hielo porque se va a calentar muchísimo. Después de que ocurrieron los 10 minutos, metemos el tubo en un baño con hielo o en un baño con agua fría, solamente es para bajar la temperatura.
y la dejamos ahí un rato. Aquí dice 20 grados, 30 minutos por 20 grados a 20 grados centígrados, pero igual, si estoy en un baño con hielo, en 5 minutos ya va a estar frío. Eh, Solamente la finalidad de esto es simplemente enfriar la muestra y poderla meter al espectrofotómetro. Depende aquí qué es lo que van a ocupar. Si van a ocupar un espectrofotómetro, bueno, aquí habría que transferir la cantidad que sea necesaria a la cubeta. Y digo la cantidad que sea necesaria porque si es un espectrofotómetro convencional, generalmente estas celdas de vidrio eh, suelen tener aproximadamente, suelen ser de un volumen aproximado de 3 mililitros. Varía, pero aproximadamente. Y en este caso, en esos espectrofotómetros sí tiene que haber una cierta cantidad de muestra porque el haz de luz incide por esta parte. Entonces tiene que estar lleno hasta cierto volumen. Hay unas variaciones, hay algunos espectrofotómetros que tienen la opción o se puede utilizar unas celdas que son reductoras, que tienen esta forma y que no ocupan 3 mililitros, es decir, que aquí se llena, el volumen es mucho menor. Estas son como ahorradoras, son para no tener que ocupar volúmenes muy grandes. Y no sé, depende del tipo de celda, pero pueden ser de 300 microlitros, 500 microlitros, etcétera, ¿no? En lugar de ocupar 3 mililitros, ocupan 300 microlitros. Y la otra opción que se está haciendo muy popular ahora son con los equipos lectores de microplaca, el cual tienen estas placas de 96 pozos y donde el haz de luz incide de abajo hacia arriba. Y en este caso el volumen que se ocupa es súper pequeñito. Las microplacas hay de distintos tipos, pero las más comunes, las de 96 pozos, generalmente se necesitan volúmenes entre 250 microlitros y 300 microlitros. Y aquí por eso es que menciona 300 microlitros, porque está pensado para una microplaca. Pero si lo tuvieran que hacer en un espectrofotómetro, se requerirían volúmenes cercanos a los 3 mililitros. O depende si tienen celdas reductoras, bueno, pueden ser 300 o 500 microlitros. Siempre hay que pensar, bueno, o en los laboratorios se suele pensar en este tipo de opciones porque obviamente llevar a cabo reacciones en volúmenes pequeños implica hacer menos gasto de reactivos y se pueden medir una gran cantidad de muestras. Entonces, aunque el fenol es barato, pero bueno, la conveniencia de estar utilizando cantidades pequeñas de ácido sulfúrico, etcétera. Al final se ahorra mucho reactivo si es que se hace cotidianamente o continuamente el análisis en el laboratorio. Se pone la muestra, ya sea en la celda o en la microplaca, y finalmente se va a hacer una lectura a 490 nanómetros. Se ajusta el equipo para que haga una lectura a 490 nanómetros. El cálculo, como en cualquier reacción colorimétrica que se sigue en el espectrofotómetro, va a tener que calcularse a partir de una curva de calibración. La curva de calibración generalmente se prepara a partir de glucosa, es decir, se preparan soluciones estándar de glucosa a distintas concentraciones, 4, 6, 8, 10 y 12 milimolares, por poner un ejemplo. Ahorita les pongo con detalle. Porque cuando ustedes metan su muestra, lo único que van a obtener como resultado es, no sé, meten su muestra y el equipo les dice, su muestra tiene una absorbancia de 1.2. Y eso tenemos que convertirlo a, bueno, ¿a cuánto equivale esta absorbancia de 1.2? ¿A cuánto equivale en concentración de azúcar? Para poder saber esta absorbancia, cuánto equivale a concentración de azúcar, bueno, lo que vamos a necesitar es generar una curva de calibración con estándares de azúcares. Yo les comento, bueno, estos son estándares muy pequeñitos porque yo les comento que la prueba es sensible hasta 2% de azúcar. Pero si se fijan aquí, este es solamente un ejemplo. Seguramente estos estándares se prepararon pensando en muestras con cantidades pequeñas de azúcar.
Si se dan cuenta aquí, la concentración más grande es de 12 milimolar o bien 0.21% de azúcar. Se puede hacer todavía mucho más estándares hasta llegar a una concentración del 2% de azúcar. Una vez que ya tienen sus estándares, estos estándares se van a utilizar como si fueran muestras, es decir, van a poner aquí en un tubo. Aquí van a tener, aquí en este caso son 2, 3, 4, 5 tubos que tienen, van a preparar 5 tubos y en estos 5 tubos van a adicionar 0.5 mililitros del estándar 4 milimolar, lo mismo para el estándar 6 milimolar, 10 milimolar, perdón, 8 milimolar, 10 y 12 milimolar, es decir, van a poner los 0.5 mililitros de la muestra en su tubo. A continuación le van a poner el fenol, como veíamos, el mililitro de fenol, y le van a poner los 2.5 mililitros de ácido sulfúrico, es decir, lo van a tratar como si fuera una muestra a sus estándares. Le van a adicionar igual fenol, ácido sulfúrico, lo dejan incubar, lo enfrían y también lo van a leer en el espectrofotómetro. Una vez que ya lo leyeron en el espectrofotómetro van a obtener datos como estos. Estos son datos reales de una curva de calibración ahí en el laboratorio. Y aquí pueden ver, estas son las concentraciones, los estándares que se prepararon estándares de azúcares, se hicieron por triplicado las muestras, desde 0.1% hasta 0.5% de azúcar. Se prepararon estos tubos, 3 tubos de 0.1, 3 tubos de 0.2, 3 tubos de 0.3 y así sucesivamente, ¿no? Y estas son las absorbancias que se fueron viendo. Y aquí se está graficando absorbancias en el eje Y, absorbancia en el eje Y y concentración en el eje X. Aquí tenemos absorbancia contra concentración. Y cuando se ajusta en Excel esta curva, se hace una línea de tendencia para regresión lineal, nos está dando esta ecuación. Esta ecuación lo que les está diciendo es que la absorbancia es igual a este valor 0.68 que multiplica a la concentración de azúcares más 0.0491, que les decía que este 0.491 es el intercepto, es decir, cuál es la absorbancia cuando yo tengo 0% de concentración de azúcares. Aquí está. Cuando yo tengo 0% de concentración de azúcares, la absorbancia que tengo es de 0.0491. Y de ahí, a medida que voy aumentando la concentración de azúcares, bueno, va aumentando la absorbancia. ¿Cómo voy a calcular la concentración de azúcar en mi muestra? Bueno, yo metí mi muestra y si metí mi muestra, aquí les dice, por ejemplo, se mete un extracto crudo y se obtienen 5 gramos de muestra. Un extracto crudo que se obtuvo a partir de 5 gramos de muestra y 10 mililitros de solvente. Es decir, tomamos 5 gramos, tal vez, no sé, de chocolate y lo molimos con 10 mililitros de agua con etanol. Por eso les digo que es muy importante tener en cuenta al principio cuánto se tomó de la muestra y cuánto de líquido se utilizó para molerlo. Una vez que se hizo todo el tratamiento, se mezcló con el fenol, el ácido sulfúrico y se midió la absorbancia, nos da una absorbancia de 0.064. Entonces voy a regresar a esta ecuación. Esta ecuación no es otra cosa más que un despeje de esta otra ecuación. Este es un despeje de esta otra ecuación, pero además se le está adicionando esta parte para considerar el volumen de solvente que se utilizó para moler nuestro alimento y el peso de la muestra. Si ustedes tuvieran una muestra líquida, esto no es necesario, porque ustedes lo hicieron directamente. Lo que sí van a tener que incluir dentro del cálculo es el factor de dilución que hayan utilizado con el jugo. Es decir, si lo diluyeron 1:1, por ejemplo, 1 de jugo con 1 de agua, entonces el resultado que les dé al final
la cantidad de azúcares lo van a multiplicar por 2. Y así sucesivamente, ¿no? Si lo hicieron 1,10, pues lo van a multiplicar por 10 y así. Pero en este caso metimos nuestra muestra, nos dio una absorbancia de 0.64, utilizamos 5 gramos de muestra y la molimos con 10 mililitros de agua con etanol. Entonces regresamos a la ecuación que obtuvimos de la curva de calibración y lo que hacemos es sustituir. Estos datos de aquí son los datos de nuestra curva de calibración. ¿Se dan cuenta? 0.6805 más 0.0491. Entonces esto está aquí. 0.685, 0.049, que es el intercepto. Esta es la pendiente, aquí la podemos ver, pendiente, intercepto, y esta es la absorbancia de mi muestra. Entonces aquí yo pongo la absorbancia de mi muestra, que es esta. Tengo absorbancia de mi muestra, 0.064, y ya al final estos son los 5 gramos de muestra que utilicé y los 10 gramos de solvente que se utilizaron. Cuando hago todo este cálculo me doy cuenta que tengo una cantidad de azúcares muy pequeñita. Es un alimento sólido. Muy probablemente tiene, no sé, es algún alimento, no menciona qué alimento es, pero tiene una cantidad muy baja de azúcares. Y estos son los azúcares totales que tiene una muestra. Es una prueba sencilla, espectrofotométrica, no requiere gran complicación. Ok, vamos a movernos ahora al siguiente método, que es muy parecido, nada más que aquí hay una variación. Aquí no estamos midiendo azúcares totales, el que veíamos hace rato es azúcares totales, es decir, la totalidad de azúcares que tiene. Dentro de esos azúcares, el anterior es el que es obligatorio para la norma. Este de azúcares reductores no es obligatorio reportarlo en el alimento, pero suele ser de relevancia para el proceso saber cuántos azúcares reductores yo tengo, porque los azúcares reductores suelen interactuar con los grupos aminos de las proteínas y generar reacción de Maillard, es decir, nos van a generar una gran coloración al momento de que los metamos a pasteurizar o que los calentemos. Y muchas veces necesitamos saber qué proporción de nuestros azúcares que estamos teniendo son azúcares reductores. Y para eso utilizamos, lo que vamos a ver aquí es el método de DNS para azúcares reductores. Y empezaremos primero por platicar los azúcares reductores. Este es un azúcar, ¿no? Este es la glucosa básica. Sabemos que está en su forma abierta y que es una aldosa. Aquí tenemos el grupo aldehído. Bueno, los azúcares reductores poseen un grupo carbonilo, el cual se encuentra intacto. Aquí lo podemos ver. Y este grupo carbonilo intacto puede reaccionar o puede actuar como un agente reductor, es decir, esta glucosa es un agente reductor, se va a oxidar la glucosa y va a reducir a otra molécula. Es decir, actúa como agente reductor, por eso se les llama azúcares reductores. El azúcar se oxida y va a reducir a otras moléculas. Es decir, puede ceder electrones y va a actuar, por lo tanto, como un agente reductor. No todos los azúcares son reductores, es decir, no todos tienen este grupo carbonilo intacto. Por ejemplo, aquí podemos ver, esta es la galactosa, este sí es un azúcar reductor. Aquí está el grupo carbonilo, está intacto, puede ceder este electrón. También la glucosa, bueno, ya la veíamos la glucosa ahorita. Aquí está el grupo carbonilo y va a ceder este electrón. En este caso, en los disacáridos, como por ejemplo en la lactosa, aquí está el grupo carbonilo, ya no está libre, porque aquí está reaccionando, formando este enlace glicosídico beta 1,4. Aquí este ya no está libre para reducir, es decir, ya no va a actuar como reductor, pero este extremo sí. Entonces, la lactosa sigue siendo un azúcar reductor porque aunque este extremo está haciendo el enlace glicosídico, el otro extremo está libre
para actuar como azúcar reductor. Entonces actúa como azúcar reductor. Si tenemos un polisacárido, por ejemplo en los almidones, que es muy común tener estos polisacáridos grandísimos, grandísimos, obviamente todos estos, aunque son azúcares, pero todos estos no van a actuar, es decir, no actúan como azúcar reductor, solamente este último extremo que está aquí, va a actuar como azúcar reductor. Todo esto que está acá no va a actuar como azúcar reductor. Ojo, si ustedes hidrolizan esto, es decir, lo hidrolizan y se rompe y ahora tienen muchos monómeros de este mismo polisacárido, tienen muchos monómeros, cada uno de estos va a actuar como azúcar reductor. Pero mientras estén unidos, no van a actuar como azúcar reductor, solamente el extremo. Y hay otros casos en los cuales tenemos azúcares no reductores, como por ejemplo la sacarosa. La sacarosa, aquí está el grupo carbonilo, aquí está del grupo aldehído y aquí está la fructosa, el grupo ceto. Y aquí ninguno de estos está disponible, es decir, aquí no es un azúcar reductor, pero lo voy a poner entre comillas. No es un azúcar reductor, pero cuando la sacarosa está en una solución y el pH es ligeramente ácido, la sacarosa tiende a hidrolizarse muy fácilmente. Es decir, se va a hidrolizar muy fácilmente con un poco de calor, y si el pH está ácido, la sacarosa se hidroliza y ahora sí, la glucosa es azúcar reductor y la fructosa es azúcar reductor. Entonces cuando ponemos sacarosa es no reductor pero entre comillas. Porque si van a someter el alimento que tiene sacarosa a evaporación, por ejemplo, o a pasteurización, y tiene un pH ácido, puede inducirse la hidrólisis, ya sea parcial, de la sacarosa, y eso va a hacer que la sacarosa, al final de cuentas, actúe como azúcar reductor porque se hidroliza y tienen glucosa y fructosa. ¿Cuál es el fundamento de la técnica? Bueno, para medir los azúcares reductores, es decir, sabemos que el azúcar va a reducir, pues vamos a utilizar un agente que se pueda reducir, es decir, un agente oxidante. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir en el caso de las aldosas, cuando las aldosas se oxidan, forman un ácido carboxílico. Y cuando la fructosa se oxida, primero va a formar un aldehído, se isomera y forma un aldehído y posteriormente forma un ácido carboxílico. ¿Y qué agente oxidante se utiliza para hacer esta reacción y cuantificar los azúcares reductores? Lo más barato es utilizar cobre 2, el cual se va a reducir y nos va a formar cobre 1. Se utiliza el cobre 2, una solución que tenga cobre 2, porque es barato y es una reacción rápida y fácil. Y a esto se le conoce como el reactivo de Fehling. Este reactivo de Fehling nuevamente es fácil de preparar y es barato y genera una reacción pues bastante confiable. Hay algún otro que es mucho más sensible, que es el ácido dinitrosalicílico. Este es mucho más sensible que hacerlo con la oxidación de cobre 2 o con el reactivo de Fehling. La cuestión es que con el ácido dinitrosalicílico es que este es caro, es sustancialmente más caro que el reactivo de Fehling, preparar el reactivo de Fehling. Pero es mucho más sensible. Entonces generalmente cuando es algo que requiere hacer una cuantificación muy precisa del azúcar reductor, se ocupa el DNS. Cuando no es tan pequeña la cantidad, se puede preparar el reactivo de Fehling. Vamos a ver el DNS, que la ventaja es nuevamente que es muy sensible y es generalmente lo que ocupamos nosotros en el laboratorio porque es muy sensible, pero también hay que tener en cuenta que es un reactivo más caro que el reactivo de Fehling. Pero igual y funciona el reactivo de Fehling. Si en el laboratorio lo único que tienen
es para preparar el reactivo de Fehling. Adelante, el principio es básicamente el mismo. Nada más lo que cambia un poco es la sensibilidad entre uno y otro. Este es el ácido dinitrosalicílico, la molécula del ácido dinitrosalicílico, y es el que va a actuar como un agente oxidante, es el que se va a reducir. Entonces aquí lo que tenemos es que vamos a mezclar, la reacción es muy simple, vamos a mezclar nuestra muestra que tiene glucosa con el DNS. Lo que va a ocurrir es de que la glucosa se va a oxidar y va a reducir el DNS. Aquí podemos ver el principio de la reacción. Aquí tenemos DNS, glucosa, la glucosa se oxida, cede el electrón al DNS, el DNS se va a reducir, y en el caso de la glucosa, después de que se oxida, entra un poco de agua y tenemos como resultado ácido glucónico. Pero este no tiene gran relevancia porque no es el que vamos a medir. El que vamos a medir, la reacción colorimétrica, es la reducción del DNS, porque cuando el DNS se reduce, va a formar un color amarillento café a medida que se va reduciendo, y esa reacción colorimétrica es la que vamos a estar siguiendo en la cuantificación de azúcares reductores. Este cambio de coloración la vamos a medir a 540 nanómetros. Recuerden que cuando veíamos para azúcares totales lo estábamos siguiendo a 490 nanómetros, pero aquí el color, esta coloración amarillenta que se va a formar, la vamos a seguir a 540 nanómetros. Y es lo mismo, entre más intensa sea la coloración, mayor cantidad de azúcares reductores tenemos. Azúcares reductores no quiere decir, pueden ser que tengan una solución con sacarosa y no van a haber prácticamente cambio, pero si tienen una solución, es decir, no es que no tengan azúcares, sino que están midiendo azúcares reductores. También, como el otro, es rápido, es sensible, es exacto. Toda clase de azúcares reductores se pueden medir, incluyendo las cetosas como la fructosa. Y recuerden que los oligosacáridos y los polisacáridos reaccionan, pero solamente los extremos que tienen el grupo carbonilo libre. Estos son los que van a reaccionar. Las desventajas es que la cantidad de azúcares reductores que se puede medir es baja, es menos del 5%. Esto implica que su muestra van a tener que diluirla mucho si es que tienen concentraciones mayores al 5%. Y la otra desventaja es que el reactivo de DNS es caro. También habría que mencionar que es un poco inestable la reacción, y hay que tener mucho cuidado aquí sí con la oscuridad, con la luz, etcétera, ¿no? No es como la del reactivo de fenol, que es súper estable, que la dejan ahí en la luz, no le pasa nada. Esta sí hay que tener un poco más de cuidado. Lo que vamos a necesitar es muy parecido a la prueba del fenol, es prácticamente lo mismo, nada más que aquí vamos a necesitar, nuevamente el etanol para las muestras sólidas, y en lugar de fenol, aquí lo que vamos a estar utilizando es una solución de ácido dinitrosalicílico al 1%. Esto que está aquí ya no lo voy a volver a mencionar, pero recuerden, tenemos una muestra sólida. Si ustedes tuvieran una muestra sólida, el método está diseñado para muestras líquidas, pero si tuvieran una muestra sólida, igual que en el anterior, es idéntico que en el anterior. De hecho, una práctica común en el laboratorio es que se haga la molienda, se haga la extracción de los azúcares, y en este tubito donde ya saben que lo filtramos y ya está aquí el extracto crudo, o donde están disueltos los azúcares, que de este líquido, de este extracto crudo, se utilice para mezclarlo con el fenol para cuantificar azúcares totales, y de este mismo se utilice para cuantificar azúcares reductores, es decir, cuánto tiene de azúcares totales y cuánto tiene de azúcares reductores. El mismo se utiliza, es decir, con el mismo procedimiento lo utilizamos para hacer la doble cuantificación de totales y azúcares reductores.
La diferencia es que, bueno, aquí viene cómo preparar el DNS. Veíamos que se prepara DNS al 1%, pero ese DNS al 1%, ya me movió, no es solamente disolver 1% de DNS en agua, no. Por ejemplo, se disuelven 10 gramos de DNS en 200 mililitros de hidróxido de sodio 2 molar, se agita y luego después se tiene que disolver en 300, se tiene que preparar tartrato de sodio de potásico tetrahidratado en agua destilada y se tienen que mezclar y hacer, es decir, no es directamente tomar 1% o 1 gramo de DNS y disolverlo con, no, o preparar una solución en un matraz aforado a 100 mililitros, no, requiere una cierta preparación, es un poco engorroso, pero una vez que se prepara, eh, se puede almacenar en refrigeración, en oscuridad y alcanza para varias mediciones, ¿no? Pero una vez que se tiene preparado es muy sencillo hacer la prueba porque solamente se tiene que tomar 0.1 mililitro del jugo, de la dilución o del extracto que se hizo a nuestra muestra. Se toma 0.1 mililitro y 0.4 mililitros de la solución de DNS. Eso es todo lo que hay que hacer de un inicio, ¿no? Mezclar 0.1 mililitro de la muestra con 0.4 mililitros de la solución de DNS. Posteriormente, lo que va a hacerse es que se va a incubar a 95 grados centígrados por 5 minutos. Es decir, este tubito donde pusimos, aquí no hay la precaución como en el fenol que les decía que se va a deshacer o a derretir, no, aquí ya no ocurre eso. Pero de preferencia hay que hacerlo en un tubo de vidrio porque se va a meter a 95 grados centígrados, ¿no? Tampoco no se derrite un tubo de plástico 95, pero es más conveniente trabajar con los tubos de vidrio. La mezcla entonces de DNS con DNS con la muestra se va a poner a calentar a 95 grados centígrados por 5 minutos. Posteriormente lo vamos a enfriar en un baño con hielo. Esto lo vamos a meter en un baño con hielo hasta los 25 grados centígrados y igual que en el anterior tomamos una alícuota de 300 microlitros si es que fuera microplaca o 3 mililitros si fuera un espectrofotómetro, una celda de espectrofotómetro regular. Pero recuerden que si son 3 mililitros pues no les va a alcanzar, es decir, no pueden utilizar esta proporción de 0.1 y 0.4, tendrían que utilizar una proporción más grande para que tuvieran 3 mililitros para meter a la celda del espectrofotómetro. Aquí esta cantidad de 0.1 y 0.4 se hace para tener la mezcla serían 500 microlitros y de estos 500 microlitros van a tomar 300 microlitros y lo van a poner en la microplaca. Pero si fuera una celda del espectrofotómetro pues tendrían que preparar mayor cantidad, mezclar una mayor cantidad de volúmenes tanto del DNS como de la muestra para tener los 3 mililitros. Se va a medir a 540 nanómetros y bueno, lo demás es muy parecido a lo que ya vimos con fenol. Van a necesitar preparar la curva de calibración. Los estándares, recuerden que pueden llegar hasta 5% de los estándares, que es la sensibilidad que alcanzamos a ver en el DNS, y la ecuación para calcular es exactamente la misma. No lo voy a volver a repetir con detalle porque es un poco repetitivo, pero es básicamente lo mismo. Ahora vamos a ver un video donde se puede ver ya en la práctica cómo se corre esta muestra o cómo se ven estas muestras de DNS en el laboratorio. Es un video muy corto de 4 minutos. The detection of reducing compounds with 3,5-dinitrosalicylic acid. Attention, 3,5-dinitrosalicylic acid can cause irritations of the eyes, skin, and respiratory tract and is toxic if swallowed. Sodium hydroxide is caustic. Acetaldehyde is carcinogenic, flammable, and can cause irritation of the eyes and respiratory tract. I don't take any responsibility for damage done to persons or property caused by the recreation of this experiment.
To prepare the DNS reagent, 0.5 grams of 3,5-dinitrosalicylic acid are added to a 50 milliliter volumetric flask. In the lab, more substances like potassium sodium tartrate, phenol, and sodium sulfide are added to increase the stability and sensitivity of the reagent. To this, 10 milliliters of a 2 molar sodium hydroxide solution are added. The yellow sodium salt of the dinitrosalicylic acid is formed immediately. The beaker was washed out 2 times with some distilled water to add the rest of the acid. The solid dissolved very slowly, so the flask was filled up further. In the beginning, a wash bottle can be used for this, but at the end, a pipette should be preferred. It is filled up until the lower meniscus of the solution hits the mark. Then the flask is panned occasionally until all of the solid has dissolved completely. This took about 1.5 hours. Next, 4 test tubes have been prepared. The first one was a blank and contained nothing. The second one contained 0.1 grams of saccharose. The third one contained 0.1 grams of glucose, and to the last one a solution of acetaldehyde will be added. Then 5 milliliters of distilled water were added to each test tube. To the last one, 5 milliliters of distilled water containing a drop of acetaldehyde were added. The tubes were shaken to dissolve the sugar. To each sample, 1 milliliter of the 1% DNS reagent was added and the solutions mixed well. After that, all samples were heated for 5 minutes in a boiling water bath. The following reaction takes place. The nitro group on the third carbon is reduced to an amine group by reducing compounds. As an example for the latter, an aldehyde is used. The product is 3-amino-5-nitrosalicylic acid, which has a red color. The result corresponds to the expectations. The blank and the saccharose didn't react because the latter is not a reducing sugar. The glucose is a reducing sugar, which is why it has reacted obviously. The acetaldehyde was only present with a low concentration, which is why the color is not as strong, but it can be seen well in comparison to the blank. Next, a dilution series with glucose was prepared, where the concentration was decreased to half of the amount in every new sample, beginning at 1%. In the quantitative detection, the samples are cooled with ice after the heating to prevent further reaction. It can be seen that the intensity decreases with a lower concentration. What seems to be wrong is that the concentration at 1% seems to be lower than at 0.5%. A possible explanation might be that the concentration of glucose was too high for the detection. Usually the concentrations are kept between 0.1 and 0.01% for the measurement. In the lab, the samples are then diluted and the absorption is measured at a wavelength of 540 nanometers. This was the detection of reducing compounds with 3,5-dinitrosalicylic acid. I hope you enjoyed. Please rate and comment. Ok, entonces como pueden ver, es una reacción bastante simple, no es complejo el análisis. Y bueno, ya lo veremos ahí en el laboratorio cuando empecemos a hacer las pruebas y los análisis. Entonces, sin más por el momento, entonces hasta aquí dejaríamos estas dos pruebas. Recuerden, es azúcares totales, el método del fenol, y azúcares reductores. En esta ocasión vimos por DNS. Ok, nos vemos en la próxima clase o el próximo tema.